¿Cómo están? Thomas Kuhn fue esencialmente un gran historiador de la ciencia. En su primer libro, La Revolución Copernicana, que es de 1959, hizo un excelente estudio del paso de la teoría geocéntrica de Ptolomeo a la teoría heliocéntrica de Copérnico. Kuhn afirma en ese libro que en el lapso de una generación, que ocurrió entre 1610 y 1630, todos los astrónomos de Europa se convencieron de que la Tierra orbitaba en torno al Sol, tal como lo había planteado Nicolás Copérnico en su libro de las revoluciones de los orbes celestes, publicado en 1543. Este proceso de cambios le pareció a Kuhn una muestra ejemplar de lo que luego llamó una revolución científica. La conceptualización de esta idea, acompañada de toda una teoría sobre cómo ocurren los grandes cambios en la historia de la ciencia, la publicó en 1962 en su libro más famoso, La estructura de las revoluciones científicas. Este texto puede ser considerado como el inicio de las filosofías historicistas de la ciencia. En clase podrán examinar los detalles y las características de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn. Lo que voy a comentar a continuación es solo la principal crítica que se ha hecho en contra de esa teoría y la disyuntiva que abre, que es el centro de la gran discusión que se mantiene hasta el día de hoy en torno a la racionalidad de la práctica científica. Thomas Kuhn sostuvo que la comunidad científica actúa constituida en disciplinas y en torno a conjuntos de convicciones comunes a los que llamó paradigmas. Los paradigmas contemplarían creencias compartidas en torno a las cuales se decide qué problemas son los que se deberían investigar en la disciplina, con qué herramientas, cuáles son las preguntas fundamentales, cuáles son los supuestos fundamentales que todos los científicos asumen. Los paradigmas establecerían las reglas del juego más generales y también las concepciones teóricas que se aceptan en la comunidad como fundamento de sus deducciones. El aspecto más polémico de la proposición original de Kuhn está en su idea de que estos paradigmas afectarían la percepción que los científicos tienen de la realidad. Los científicos no solo se educan en determinados modos de pensar y examinar su objeto, sino que además esta educación iría formando la manera en que perciben la realidad. Esta influencia del paradigma en la manera de percibir tiene dos consecuencias esenciales. Por un lado, hace que los científicos tiendan a ignorar, a restar importancia, a reinterpretar los eventos empíricos que parecen contradecir sus teorías. Por otro lado, no logran pensar de manera realmente libre los paradigmas. Piensan, conceptualizan, encuentran lógico su propio paradigma. Les cuesta extraordinariamente encontrar la racionalidad y el fundamento de eventuales paradigmas competitivos. La primera consecuencia, en términos del falsacionismo de Karl Popper, podría enunciarse de esta manera. Los científicos tienden a no aceptar las instancias refutadoras. Por supuesto, de acuerdo con la filosofía de Popper, esto significa que actúan de manera dogmática, al menos mientras ejercen sus investigaciones en lo que Kuhn llamó ciencia normal. Según Thomas Kuhn, la enorme mayoría de los científicos durante la mayor parte del tiempo
está involucrado en lo que se llamaría ciencia normal, es decir, en una actividad en que se comportan de manera dogmática respecto de los paradigmas en que se han formado. En cambio, ante la acumulación y gravedad de las anomalías que van constatando en su paradigma y que precipitan una crisis paradigmática, asumen una postura revolucionaria. Normalmente no cambian casi nada, o al menos nada relevante de las teorías que defienden, solo las extienden, las perfeccionan. Como salida a la crisis paradigmática, en cambio, cambian de una vez por todas todo lo esencial, o también crean un nuevo paradigma. En su texto La tensión esencial de 1977, Kuhn describe el progreso de la ciencia como una oscilación en torno a una actitud eminentemente conservadora, la de la ciencia normal, y una actitud revolucionaria, la que precipita las revoluciones científicas. Muy en el tono de los locos años 60, también Kuhn parece estar diciendo, en ciencias, el que no cambia todo no cambia nada. La tensión entre conservadurismo y revolución sería el alma del progreso de la ciencia. La lenta acumulación de los periodos normales solo sería el preludio de los verdaderos cambios, aquellos que ocurren en épocas de revolución. Pero el auténtico cambio en una revolución científica, aquel que en último término permite los cambios de convicciones y contenidos del nuevo paradigma respecto del anterior, es que en el fondo lo que se ha alcanzado es una nueva manera de ver la realidad. En la teoría original de Kuhn, esta expresión hay que tomarla literalmente, una nueva manera de ver, una nueva manera de percibir. Esto hace que las anomalías que habían aparecido en el paradigma anterior se disuelvan. Lo que parecía un problema deja de serlo. Y hace que ahora se hagan visibles nuevos eventos empíricos que antes no era posible captar. Nuevos hechos que los científicos hasta entonces simplemente no eran capaces de ver. El cambio de paradigma debería interpretarse, según Kuhn, como un cambio en la percepción del mundo. Según sus propias palabras, para todos los efectos prácticos, no estamos en un mismo mundo después de una revolución científica. En 1971, Kuhn introdujo un concepto para referirse a esta diferencia. Los paradigmas deben ser considerados como inconmensurables entre sí. No son comparables. Se afectan a la percepción de la realidad. Esto es una consecuencia obligada. Cuando nos encontramos ante una disputa científica, tratamos de resolverla apelando a los hechos. Son los hechos los que deberían apoyar una teoría y permitir rechazar la otra. Pero la única manera de captar los hechos es percibirlos. Si nuestras percepciones no son las mismas, la apreciación que hagamos de los hechos no será la misma. La consecuencia entonces es que no podemos comparar realmente ambas teorías. La base empírica con que tratamos de resolver la disputa no es la misma para los observadores que defienden una postura o la otra. No pueden ponerse de acuerdo porque simplemente no observan la misma clase de cosas en la realidad. Si es cierto que los paradigmas son inconmensurables entre sí, por lo tanto, no sería posible formular un criterio de evaluación con base empírica para establecer cuándo un paradigma es mejor que otro. Pero si no podemos decidir cuándo un paradigma es mejor que otro, ¿por qué decimos que la ciencia progresa? Estamos ante una disyuntiva. Voy a exponerla de dos maneras
primero de manera directa y después al revés, la misma disyuntiva. En primer lugar, si los paradigmas afectan la percepción de la realidad, los hechos observados por científicos que operan desde paradigmas distintos no son los mismos. Si los hechos observados no son los mismos, no se podrían usar para comparar un paradigma con otro. Que no sea posible compararlos significa que son inconmensurables, es decir, no es posible formular un criterio de evaluación que permita decidir cuál es mejor. Pero si no se puede decidir qué paradigma es mejor, entonces no se puede afirmar con claridad que la ciencia progresa. Veamos el mismo razonamiento al revés. Si creemos que la ciencia progresa, entonces tiene que haber un criterio de evaluación que permita decidir qué paradigma es mejor que otro. Si es posible formular este criterio de evaluación, quiere decir que los paradigmas no son inconmensurables, es decir, que son comparables. La forma válida de comparar dos teorías científicas es apelando a los hechos. Esto significa que los observadores tienen que estar de acuerdo en qué clase de hechos son los que observan. Pero para que esto ocurra es necesario que todos los observadores perciban la realidad de la misma manera. Es decir, los paradigmas no deben afectar a la percepción del mundo. Como la influencia sobre la percepción es la principal y más profunda característica de los paradigmas, la consecuencia, en este caso, es que la idea de paradigma formulada por Kuhn no sería aceptable. Estos dos razonamientos, que en realidad son el mismo, considerados desde sus dos consecuencias, hacen aparecer la antinomia que reside en la postura de Kuhn. Por un lado, si se acepta la idea de paradigma, la consecuencia es que no se puede decir que la ciencia progresa. Por otro lado, si se acepta que la ciencia progresa, la consecuencia es que se debe rechazar la idea de paradigma. O también, no se puede afirmar a la vez la idea de paradigma y la idea de progreso. Ambas ideas se contradicen de manera directa. Esta contradicción es fatal para la teoría de Kuhn. Ocurre que justamente lo que él quería hacer era ofrecer un modelo de la práctica científica que explicara cómo se produce el progreso de la ciencia. Pero ante esta contradicción es necesario optar por alguna de las ideas. Ambas no pueden mantenerse al mismo tiempo. En realidad la opción de Kuhn fue mucho más radical que eso. Simplemente dejó de considerarse a sí mismo un filósofo de la ciencia y empezó a afirmar que su tarea real era solamente la de un historiador. Solo con Paul Feyerabend e Imre Lakatos, la antinomia encontró sus respuestas. Como veremos en las próximas clases, Feyerabend optó por negar de manera consistente que haya progreso de la ciencia. Y mantuvo, incluso radicalizó, la idea de paradigma. Afirmó que la ciencia cambia, pero no es posible formular un criterio de demarcación que permita decidir claramente cuándo un paradigma es mejor que otro. Imre Lakatos, en cambio, se empeñó en mantener la idea de progreso de la ciencia, como probablemente la mayoría lo habría hecho, como de hecho lo hace la enorme mayoría de los filósofos de la ciencia. Por supuesto, para mantenerla, tuvo por un lado que rechazar la idea de paradigma y por otro lado proponer un criterio de evaluación de teorías que evite la noción de Thomas Kuhn. Con estas opciones, la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn simplemente llegó a su fin. Su mismo autor abandonó las nociones que lo hicieron famoso.
tanto la de revolución científica como la de paradigma. Lo que falta aún, sin embargo, es que los profesores que se dedican a enseñar epistemología, que continúan haciéndolo famoso por esas dos nociones, se enteren de este abandono que ocurrió ya hace 40 años. Por suerte, claro, hay algunos destacados profesores de epistemología que ya lo asumen. ¿Qué opciones formularon Feyerabend y Lakatos? Es lo que examinaremos en las próximas sesiones. Veamos eso desde la próxima clase. Que estén bien. Nos vemos.